Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando oigáis esto. Hace, al inicio casi de esto que hemos llamado confinamiento, inicié una serie en la cual empezamos con una trilogía sobre la menopausia, otra sobre lesiones y cómo volver a empezar a hacer deporte, que la repetiré, en vista de no visto, la repetiré el jueves o viernes, y me quedaba esta. Me quedaba hablar de todas aquellas mujeres que no estáis en la menopausia y que hacéis deporte y qué aspectos hay que tener en cuenta en ese caso. Bueno, lo primero que hay que hablar es de la aparición de la regla, de la menarquia. La menarquia en España aparece más o menos a los 12 más o menos un año y el que aparezca antes o después significa que voy a crecer más o voy a crecer menos. Aquellas niñas que hacen deporte de competición que entrenan retrasan la menarquia y por lo tanto normalmente crecen más. Eh, la regla, como todo lo que atañe a las mujeres, pero que está visto o está observado desde el punto de vista de los hombres, pues tiene ciertas leyendas y supersticiones, por supuesto, y que todas vosotras conocéis y que muchos de nosotros lo tomamos como chascarrillo, ¿no? Bueno, pues se sabe que en los pueblos primitivos a las mujeres que estaban con las reglas se las consideraba sucias y se las apartaba de la tribu. En el Levítico de la Biblia se habla de mujeres impuras, aquel hombre que yaciera con mujer impura. Impura no es la mujer que no se lavaba, porque en aquella época no se lavaba nadie, ni ellos ni ellas. La mujer impura era la que tenía la regla. En el medievo no se las dejaba entrar en la iglesia si estaban con la regla. Y en nuestros días no hemos cambiado mucho. Han cambiado los conceptos porque tenemos otros aparatitos. Pero no te bañes, que se corta. ¿Se corta el qué? Y que la mahonesa se corta si la haces cuando tienes la regla. Muchas de vosotras, las que sois más jóvenes, se lo habréis oído a vuestra madre o a vuestra abuela. Eh, no sé qué enzima hay que pasa desde la mano de la mujer que está menstruando hasta el brazo de la batidora que llega a la yema del huevo y corta la mayonesa. No tiene sentido ninguno, ¿verdad? Bien, hace 3 años, en el 2017, dirigí un TFM en la Universidad Europea, una encuesta a diversas deportistas, entrenaban más de 7 horas a la semana y competían. Y en ellas había varias preguntas en las cuales pues le preguntábamos, por ejemplo, ¿tu rendimiento es igual todos los días del ciclo? El 82% nos decían que no. ¿Notas diferencia de rendimiento durante la menstruación? Y el 72% nos decían que sí. Y el 11% que a veces. Y a lo largo del ciclo menstrual notas variabilidad en tu rendimiento fuera de la menstruación, es decir, fuera de lo que es la regla. Pues el 62% nos decían que sí, que notaban variación, que era distinto en las distintas fases del ciclo. Y la pregunta que les hacíamos a continuación era, ¿entrenas o practicas actividad física de manera distinta en función de tu ciclo menstrual? Y el 84% nos decían que no. Es decir, tú notas que rindes diferente en la regla, que rindes diferente en diferentes fases del ciclo menstrual. Y entonces no adaptas tu entrenamiento a ese ciclo. Si tú eres alérgica al gluten, pero sigues comiendo gluten, pues esto es lo mismo. Notas que estás mejor o peor otros días, pero no haces nada. Sigues haciendo lo mismo. Por lo tanto, ¿para qué? ¿Mm? Bueno, el ciclo menstrual en la mujer es un ciclo hormonal que se llama pulsátil porque hace que la mujer tenga una hormona que es preponderante en una fase del ciclo que después deja de ser preponderante para que tenga la importancia principal otra hormona. Y eso hace que una mujer desde el día 1 hasta el día 28, uy, mucho es, desde el lunes hasta el domingo, por fuera sea la misma, pero por dentro y emocionalmente es completamente distinta de lunes a domingo. Y eso en los hombres no pasa. Los hombres generamos una hormona que es a partir de los 14-15 años la que nos empieza a dar la lata y hasta los 65-70 hay alguno que le empieza a fallar a los 50 y ya está fastidiado. Pero somos mucho más planos, no tenemos esas variaciones. ¿Y por qué son tan importantes las hormonas? Las hormonas son importantes porque son mensajeros. Mensajeros que hace que una glándula endocrina, un órgano, cambie su funcionamiento y generan o regulan el estado de humor, la tendencia al llanto, a la depresión, a la tristeza, la alegría, regulan la asimilación de fuerza o de velocidad, regulan el que
tú hoy seas capaz de hacer un determinado esfuerzo o no hacerlo, el que utilices la grasa o los hidratos de carbono como fuente de energía, todo eso lo regulan las hormonas. Como en las mujeres las hormonas son distintas en las distintas fases del ciclo, pues todo eso varía. Hay fases en las cuales utilizo más hidratos de carbono, otras utilizo más grasa, otras asimilo más fuerza, otras no asimilo nada de fuerza o de velocidad, tengo más flexibilidad o menos flexibilidad, varía todo muchísimo. Ya os dije al principio de esta serie que yo empecé a plantearme esto del entrenamiento de mujeres porque estando en una concentración en altura, dos de las nadadoras con las que yo estaba se perdieron 2 sesiones porque tenían una cosa que se llamaba síndrome premenstrual. Me lo estudié, vi que era verdad, que existía y que por lo tanto erais distintas a los chicos porque Pepe o Manuel no lo tenían eso. Y a partir de ahí es importante porque no es lo mismo una mujer entrenando en la fase antes de la ovulación que después de la ovulación. Necesita cargas y cosas distintas. Aquí tenéis un ciclo menstrual normal, ciclo ovárico. No es lo mismo el ciclo ovárico que el uterino, pero bueno, el ciclo ovárico, que es el que normalmente damos como el de 28 días, veis que durante la primera fase antes de la ovulación es el estrógeno el que va subiendo, que alcanza el pico unos días antes, que ya hablábamos de él cuando hablamos de lesiones del cruzado anterior. A partir de la ovulación que se produce el pico de FSH y LH, a partir de ahí se empieza a descender en la producción de estrógeno y aparece la progesterona. Y es completamente distinto. El estrógeno tiene unas funciones, la progesterona otras. Y por lo tanto tu actividad física la tienes que adaptar a ese ambiente que tienes. Os he puesto solo una variable corporal, la temperatura corporal. Veis ahí como a partir de la ovulación, la temperatura corporal de la mujer durante la fase lútea, durante la fase después de la ovulación, viene a subir como 0,8 a 1 grado, más o menos. Y por lo tanto, por ejemplo, la estrategia de hidratación ante una maratón en condiciones de calor no puede ser la misma después de la fase de ovulación que antes de la fase de ovulación. Las fases del ciclo consideramos que la menstruación son los 6 primeros días, el tercero normalmente consideramos que es el peor, la fase folicular que es hasta la ovulación, fase de ovulación que suelen ser unos 2 días, aunque en realidad dura 36 horas, así que no sé si me notáis la sonrisa, pero hay que tener puntería, la fase lútea que es hasta la siguiente menstruación, y hay algunos autores que marcan la fase de preregla los 2 días anteriores, que es donde se suele ocasionar pues el síndrome premenstrual, etc. ¿Vale? Todo esto es lo que compone el ciclo menstrual. Y continuaremos con ello hablando no solo de lo que es el ciclo menstrual, sino cómo influye en el rendimiento. Venga, hasta la próxima, dentro de un par de días o 3.